Empezamos la cuaresma el miércoles pasado y recordamos las tentaciones de Jesús, recordamos este tiempo de prueba. Jesús nos mostró que aún siendo el Hijo de Dios, Él quiso pasar por tentaciones, dolor, fatiga, angustia, como cualquiera de nosotros. Y creo que podemos con las lecturas que hemos recibido hoy en la misa, podemos hacer un poco, recordar, pensar un poco acerca de las tentaciones. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las tentaciones que son más peligrosas para nosotros, las que realmente podemos caer con más facilidad, son las tentaciones reales. Muchas veces nosotros tenemos ideas así extravagantes, digamos, que sabemos que no se van a cumplir y demás, que muchas veces nos pueden llevar a hacer perder el tiempo, pero no son tan preocupantes, digamos. Jesús nos enseña aquí que tenemos que tener cuidado con las tentaciones de cosas reales. Como dice el Evangelio hoy, después que Jesús ayunó 40 días, sintió hambre. O sea que el hambre era algo real. Si uno no come durante tanto tiempo, por supuesto, no quiere decir que no haya comido nada, ¿no? Pero, digamos, así ayuno, durante 40 días, claro, uno siente hambre. O sea que el hambre era muy real. No era ficticio, no era que se le puso en la cabeza a él que tengo que comer, no. Realmente tenía hambre. Y ahí es donde el demonio le dice, bueno, si tienes hambre, ¿por qué no mandas que estas piedras se hagan pan? También, como vemos en las lecturas de hoy, esa realidad que también, por ejemplo, el demonio le habla, cuando le cita en la última tentación que acabamos de leer, le habla a Jesús, le dice, está escrito que los ángeles te van a guardar. Y eso es real en el Evangelio, la Biblia, como acabamos de, justamente el Salmo que leímos hoy, era ese pasaje que cita el demonio para tentar a Jesús. O sea que no es algo ficticio, es algo que existe, la Biblia dice eso exactamente. Así como también nos pasa a nosotros que en nuestra vida hay cosas reales, o sea, me ofenden y me enojo. El que me hayan ofendido es algo muy real, no es que yo me lo haya imaginado, aunque a veces también me imagino, ¿no? Pero estoy hablando ahora que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son esas. Hay cosas que son reales, que existen como tal, pero llegan a ser tentaciones. A otra persona tal vez no le diría nada, a mí me atrae o me molesta o me hace enojar, etc. Y entonces esa tentación se presenta como un desafío. Esta es la segunda parte de lo que podemos ver de las tentaciones de Jesús hoy. Si eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no mandas que estas piedras se hagan pan? Esa tentación a nosotros no nos haría nada, porque ninguno de nosotros se nos va a ocurrir que esa piedra la puedo convertir en pan, porque yo no soy el Hijo de Dios. A mí esa tentación no me molesta. Pero a Jesús sí, porque él sabía que podía hacerlo. Y entonces aparece como un desafío. Y ese desafío es el que la mayoría de las veces a nosotros nos hace caer en la tentación. Creo que tengo el derecho, creo que tengo el poder, creo que tengo la suficiente madurez como para hacer esto o aquello y termino cayendo en la. Jesús nos muestra que ante esos desafíos, esas tentaciones que nos desafían, externa o internamente, ¿no? Externamente me dicen algo, ¿no? A ver, si vos si tenés fuerza, ¿por qué no me peleás, por ejemplo? O si tenés dinero, ¿por qué no me pagás esto, qué sé yo? O si tenés tanta hambre, ¿por qué no robás, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son como un desafío. Y que desgraciadamente muchas veces nosotros queremos ganar en ese desafío. Si Jesús hubiera dicho, sí, mira, esta piedra la convierto en pan, ¿y cómo y qué? O sea, no hubiera estado mal que lo hiciera, pero era la tentación a la que Jesús no responde. O sea, no seguir ese desafío, no aceptarlo como tal. A Jesús en el tiempo, ustedes, bueno, más adelante saldrán en los pasajes bíblicos también, cuando Jesús está en la cruz,
sufriendo, le dicen, si tú eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros, salvas a los demás? Es un desafío. Jesús podía haberse bajado de la cruz, podía haber salvado a las personas ahí, pero no entra en ese desafío, no lo acepta. Esa es otra de las actitudes que tenemos que tener en cuenta. En la segunda lectura, Pablo nos habla de que esa diferencia, digamos, porque el desafío en el fondo viene por la diferencia, ¿no? La tentación nos hace creer que nosotros podemos más que el otro, o que tenemos más poder, o que somos más víctimas que el otro. Entonces, el crear una diferencia nos lleva a pensar que nosotros somos mejor que el otro, o que somos menos, o sea, somos más desgraciados que el otro, etc. Comparar con el otro y creernos con derecho. Y eso pasa personalmente, pero también pasa con los pueblos. Yo me creo que por ser argentino puedo hacer esto, o que por ser o no ser, qué sé yo, europeo puedo hacer esto, aquello, o me pueden decir esto, no me lo dicen. Que son cosas reales, pero no me dan ni derecho ni me hace mejor que nadie. Pablo les dice a los judíos que Dios no hace distinción entre griego o judío. Y eso también, aquí tenemos otra cosa que tenemos que tener en cuenta, lo que es la parte cultural. Para nosotros que digan que judío o griego, los dos, no creo que haya ningún griego ni judío aquí, pero puede ser que lo haya. Lo que quiero decir es, para los que no somos de ninguno de esos dos pueblos, nos parece que, bueno, son otros pueblos que no son el mío. Pero en el caso de los judíos, era una cosa muy importante para ellos, porque es decir, nosotros somos el pueblo elegido, que es lo que vimos en la primera lectura. Es real que Dios eligió al pueblo judío y que de ese pueblo judío salió Abraham, que en ese pueblo judío nació Jesús. Es algo real, no hace falta ni negarlo ni. Pero el que sea real, que Dios haya elegido ese pueblo, no quiere decir que ese pueblo sea mejor o peor que ninguno de los otros. Por eso es que Pablo les dice, Dios no hace distinción. Por más que no sean del pueblo elegido, como eran en ese momento los griegos, Dios no hace distinción. No es que a los judíos les dé más gracia porque son del pueblo elegido, no. Somos distintos, pero no somos ni mejores ni peores que nadie. Y eso es una de las cosas que nosotros, para cualquier tentación de este tipo, tenemos que tener siempre en nuestra cabeza. No me hace ni mejor ni peor, no me da derechos. El que yo sea sacerdote no me da más derechos ni me hace mejor que ninguno de todos ustedes. Ni que una persona sea padre o madre de familia no hace mejor que sus hijos, que sus hijas, que las personas que están alrededor. Jesús, Dios mismo, no hace acepciones de personas. Y eso es algo realmente difícil de aceptar. Muchas veces nosotros pensamos que no es así. Y desgraciadamente esas tentaciones son las que estamos viendo en el mundo. Esta guerra que estamos viendo en Ucrania es justamente eso. Es pensar que mi pueblo tiene más poder que el otro y que lo puede conquistar. O al revés, pensar que mi pueblo tiene derecho a hacer violencia, guerra, matar gente, porque tiene que defenderse, etcétera, digamos, ¿no? Eso es una tentación de poder que desgraciadamente existe no solamente en Rusia y Ucrania, ¿no? En todos lados todavía. Si hablamos de Siria, hablamos de Sudán, hablamos de Myanmar, tantos pueblos donde sigue la misma situación. Porque un gobierno o porque un régimen cree que tiene poder sobre su pueblo para conquistarlo, para oprimirlo. Una tentación de poder que desgraciadamente los humanos caemos muy a menudo. Es muy fácil criticar a un gobierno, a un pueblo, pero si nosotros fuéramos conscientes de que todos somos iguales, entonces diríamos, así como todos queremos que no muera gente de Ucrania, tampoco queremos que muera gente de Rusia.
No es que los invadidos tienen más poder que los invasores o que tienen más derecho, no. Ahora usted me dice, bueno, en esta situación, ¿usted qué haría? Bueno, ahí ya entonces las cosas se hacen complicadas porque no depende de mí, sino que depende de un sistema, de un gobierno. Pero lo que quiero decir es que esta tentación que Jesús, estas tentaciones que leemos hoy en la Biblia, son parte de nuestra vida humana. Nosotros creemos poder ignorarlas y en el fondo estamos cayendo en esas tentaciones. Una de las formas de vencer las tentaciones es lo que nos muestra Jesús: aceptar, o por así decirlo, aferrarse a la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? Y como decía recién, una de las cosas que podemos hacer, caer en cuenta, es que Dios no hace acepciones de personas. Nosotros, por ejemplo, creemos que un pueblo que tiene, un pueblo, por así decirlo, civilizado, es mejor que un pueblo sin civilización. Y no es así, no es así. Para Dios no es distinto. Todo lo que nosotros ganamos, por así decirlo, de civilización, lo estamos perdiendo en defensa humana, en conocimiento de vida, de sobrevivencia, etc. O sea que, técnicamente hablando, y esto es mi opinión, no hay un pueblo mejor que otro, ni por más que sea más educado, más tecnificado, lo que sea. En lo que es el ser humano, somos exactamente igual. Algunos han desarrollado más una cosa, otros otra, pero en el fondo, para Dios, somos todos hijos de Dios, hermanos que necesitan salvación. Si yo necesito salvación, si yo me siento débil, los demás también. Eso que a mí se me aparezca, que yo lo vea o no, es otra cosa. Entonces, para vivir esa tentación o para rechazar la tentación y vivir caminando como Dios nos llama, como leíamos, no como escuchábamos en el canto de entrada hoy, caminar en el camino del Señor, lo que tenemos que hacer entonces es saber discernir qué es lo que nosotros debemos rechazar, qué es lo que debemos aceptar. Y en el fondo es lo que volvemos a la primera lectura de hoy, pero es muy importante ser conscientes de que hemos recibido todo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Muchas veces nosotros creemos que porque yo he estudiado, entonces he aprendido mucho y que soy mejor, o porque pude entrar a una universidad tal o cual, que soy mejor que el que no pudo. Como dije recién, para Dios eso no importa. Entonces, saber que todo lo que uno tiene es recibido de Dios y agradecerlo. Eso es lo que la primera lectura nos dice como ceremonia que tenían los judíos, es decir, todo lo he recibido, y llevar las ofrendas al Señor, que es un poco lo que hemos mantenido, lo que se mantiene en la liturgia de la misa, como hoy, como todas las veces que celebramos misa, ofrecemos el pan del vino, que representa eso, decir, lo que nosotros hemos podido hacer con nuestro trabajo, lo ofrecemos simbólicamente, ¿no?, en el pan y el vino, que será después el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos recibiendo, estamos reconociendo que traemos a la mesa del Padre lo que hemos recibido de Él. Y como último de este tiempo de Cuaresma, de estas lecturas que hemos recibido hoy, al final, dice, cuando termina el Evangelio que le hemos leído hoy, dice: concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. O sea que no se terminó ahí. Y es una de las cosas que también nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Hay tentaciones, a veces las vencemos, otras caemos en ellas, pero las tentaciones siguen. O sea que, así como Jesús fue paciente, como dije recién, cuando Jesús está en la cruz, en el momento más difícil, le vuelven a decir: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? O sea que vuelve la tentación esa misma. Y entonces muchas veces eso se hace pesado, ¿no? Cuesta, cuando una persona me dice siempre lo mismo, cuando tengo que repetir siempre lo mismo, etcétera, se hace pesado. Y entonces Jesús nos muestra esa gracia de la mansedumbre, de la paciencia, de la constancia en la fe. Justamente este rezar que tenemos nosotros, esta liturgia de venir los domingos a misa, o los que no pueden venir, de escucharlo por internet, es esa constancia
Ser constantes para poder vencer la tentación. Ninguno de nosotros puede decir, no, aunque yo no rece, igual cualquier tentación la puedo vencer. No, justamente ese es el problema. Creer que yo puedo, entonces ahí es donde la tentación trabaja, donde yo caigo en la tentación. Entonces, ser suficientemente humildes, por no decir suficientemente coherentes o realistas, de darnos cuenta que todos caemos en la tentación. Justamente por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Cada día, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, rezamos eso. Porque Jesús sabía que caemos en tentación, que necesitamos del perdón, pero justamente que Dios nos perdona, que Dios nos ayuda y que aunque caigamos en la tentación podemos levantarnos y volver a seguir a Dios. Pidamos entonces al Señor en esta misa que toda esta Cuaresma podamos ser realmente seguidores de Cristo, que podamos vencer las tentaciones un poco más, que nos preparemos mejor para este seguimiento del Señor, esta lucha con las fuerzas del mal, y para que también la guerra esta de Ucrania y todos los conflictos que hay en todo el mundo se aplaquen y podamos vivir en más paz, con más conocimiento del otro, aceptación del otro. Por todas estas cosas, en esta misa queremos rezar y pedir al Señor.